Bien, entonces nos piden determinar ahora el recorrido. Debemos determinar el recorrido de la función f, donde la función f es esta función racional que nosotros tenemos ahí. Entonces, nosotros una forma de poder encontrar el recorrido es recordar la identidad f de x es igual a y. Entonces, recordando esa identidad, obviamente lo reemplazo acá. ¿Qué es lo que finalmente obtenemos? Obtenemos que y va a ser igual a 1 menos x partido por x. Y para poder determinar el recorrido, ¿cierto?, de la función con esta identidad que acabamos de recordar, ahora el objetivo es despejar a x. Ya tenemos que despejar a x de algún modo. Entonces, por ejemplo, esta que está acá abajo, la voy a pasar al otro lado multiplicando, ¿cierto? Me va a quedar y x igual a 1 menos x. Ahora, esta que está restando, la voy a pasar al otro lado sumando. Y x más x igual a 1. Y saco factor común x en el lado izquierdo. Entonces, factor común x y más 1 igual a 1. Y todo lo que está multiplicando el x, es decir, el y más 1, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y de ese modo, finalmente tendríamos que x va a ser igual a 1 partido y más 1. ¿Ya? Entonces, esta es una técnica que nos sirve finalmente para poder encontrar la función inversa. ¿Ya? O sea, no hemos hablado de eso, pero es una técnica que nos permite calcular la función inversa. Y, por tanto, como va a ser la función inversa, el dominio de la función inversa es el recorrido de la función original. Entonces, dicho de otro modo, esto que está acá es exactamente lo mismo que decir f a la menos 1 de x igual a 1 partido por x más 1. Entonces esta va a ser la función inversa. ¿Cierto? Finalmente, si se dan cuenta, lo único que hice fue cambiar las variables. Ahora, la relación que me establece aquí entre x y f a la menos 1 es que x va a ser igual a f a la menos 1 de x, ¿cierto? Y acá donde está la y, yo reemplazo con el valor de x. Si se dan cuenta, es exactamente la misma. Ahora, nosotros lo que estábamos buscando en realidad, si nosotros recordamos nuestro ejercicio, lo que estamos buscando es el recorrido de la función f. Entonces, el recorrido de la función f es exactamente igual al dominio de la función f a la menos 1 de la función inversa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular el dominio de esta función. ¿Ya? Que eso nosotros ya lo sabemos hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Van a ser todos los x que pertenezcan a R, tal que el denominador, es decir, x más 1, sea distinto de 0. Despejando, ¿cierto?, esta ecuación que está acá abajo para finalmente conocer cuál es el valor de x, nos damos cuenta que esto es igual, ¿cierto?, a todos los x que pertenecen a R, de tal modo que x sea distinto del menos 1, o expresado de otra manera, van a ser todos los números reales, excepto el número menos 1. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cuál es el recorrido de la función? Es este que está acá. ¿Cierto? O en realidad es cualquiera de estos. En realidad es este o este. Todo es lo mismo. Pero lo ideal son los últimos dos, ¿cierto? Porque ahí tenemos claramente cuál es la representación. Acá tenemos la representación algebraica, pero todavía nos falta por trabajar ahí, ¿cierto? No es la respuesta final. Puede ser esta o puede ser esta. Cualquiera de las dos. Si este video te ayudó,
No olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.